Buenas noches, fontaniegos y fontaniegas. Mediante decisión del Grupo de Gobierno hemos decidido hacer comparecencia, hacer esta rueda de prensa de cara a la ciudadanía, como siempre con el objetivo de informar de primera mano de la situación especialmente sanitaria, que a nadie se le escapa que en los últimos días y semanas, tanto en nuestra comunidad autónoma como en nuestro país, está habiendo un aumento vertiginoso de los contagios de la COVID-19 y además se junta con una fecha muy señalada, una fecha donde es propicio. Es normal, pero se tiende más a juntarnos, a movernos y, por lo tanto, hemos decidido el Grupo Gobierno hacer esta comparecencia pública para explicar exactamente cómo está la situación sanitaria en nuestro municipio, además de comentaros, por supuesto, las medidas y recomendaciones que desde otras administraciones, especialmente el Gobierno central y la Junta de Andalucía, nos trasladan también a los ayuntamientos para que hagamos la labor, quizá la obligación de hacerlo público también al conjunto de la ciudadanía y de vecinos y vecinas. Y también queríamos aprovechar para comentar medidas, actuaciones referentes a la convivencia y al civismo, que en esta fecha apelamos al mismo. Por lo tanto, comenzando por la primera parte que conllevaría la situación o el contexto sanitario en nuestro municipio, deciros que actualmente los datos oficiales, y es lo que nos consta a día de hoy, los casos actuales en nuestro municipio son 4 y 1 en los últimos 7 días, y la incidencia acumulada supone, teniendo en cuenta nuestra población, un 55 de incidencia acumulada. Actualmente no hay nadie hospitalizado, si bien hay que remarcar dos planos muy diferentes a estos datos. El primero es el del área sanitaria en su conjunto, el área sanitaria de Osuna, a la cual Fuente Andalucía pertenece, que tiene actualmente 852 casos. Y eso supone una incidencia acumulada de 500 o superando, por muy poco, pero superando ya los 500-100.000, lo cual entramos en una situación de bastante riesgo, de bastante alerta y que conllevaría en un momento determinado tomar decisiones por parte del área sanitaria que, independientemente que nuestros datos estuvieran mejor en ese aspecto, nos afectaría. Y otro plano importantísimo, después de hablar con las autoridades sanitarias, hablar con el centro de salud y hablar con las personas competentes en la gestión sanitaria de esta crisis que estamos sufriendo, es verdad que choca bastante estos datos con la realidad o el futuro inmediato que se espera. Nos consta que hay bastantes fontaniegos y fontaniegas que se han tenido que hacer pruebas PCR y que están pendientes de resultados, incluso algunos que ya se han trasladado los datos al área sanitaria para que sean tratados en cuanto a su parte administrativa. Es decir, los datos que arroja actualmente nuestro pueblo son de 4 casos, 55 de incidencia, pero os puedo asegurar, después de hacer las gestiones oportunas y de contrastar la información con los datos del área sanitaria, que se avecina un incremento de casos importantes en nuestro municipio. Es cierto que no existe presión hospitalaria, es algo importante de destacar, y los síntomas de las personas afectadas por la COVID son síntomas leves y eso se agradece en el ámbito o en el aspecto en el que estamos viviendo. En la sexta ola parecía que estábamos recuperando la normalidad de forma definitiva y, desgraciadamente, vuelve a ocurrir un incremento importante de casos en nuestro municipio y, por supuesto, en el conjunto de nuestro país, de la comunidad autónoma. Por lo tanto, hay que hacer una lectura prudente, con calma, desde luego, no alarmar excesivamente, pero sí es verdad de ponerlo harto a la mesa estos datos que nos hace, como ayuntamiento, incidir en la labor de información, en la labor de comunicación y, por supuesto, en la labor de prevención. En ese aspecto, en ese sentido, vamos a acatar, como no podía ser de otra manera, las medidas impuestas por parte de otras administraciones. Ayer mismo hubo reunión del Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas y el Gobierno central, donde se quedó claro una medida que es la de la mascarilla obligatoria tanto en interior como en exterior. Estamos esperando a que salga el decreto y la norma específica que lo regule como tal, pero ayer sí hubo una conclusión clara, que es que el uso de mascarilla, tiene que ser obligatorio tanto en interior como ahora, como en exterior. Las medidas, como digo, y las recomendaciones son puestas por el Gobierno central y por el Gobierno autonómico, por la Junta de Andalucía. Nosotros venimos, en primer lugar, a acatar las medidas y ahondar
y difundir las recomendaciones. En este aspecto hay recomendaciones generales que creo que independientemente de que vengan determinadas por las administraciones, los ciudadanos, los vecinos y vecinas de Fuente Andalucía, tenemos que tener muy claras y aplicarlas desde el primer minuto y, desde luego, de forma permanente. En concreto, la mascarilla, el uso de mascarilla, tanto en interior como en exterior, la higiene, principalmente la higiene abundante de las manos, la distancia física o distancia social, el tema de la ventilación de nuestros hogares y de los establecimientos donde hay concurrencia pública, minimizar en la medida de lo posible los números de contactos, las personas con las que nos rodeamos comúnmente y, por supuesto, aquel que tenga la mínima sospecha de síntomas, quedarse en casa y, por supuesto, acudir al centro de salud para que le verifiquen su situación sanitaria y le hagan el test oportuno al respecto. Y algo que quiero hacer bastante hincapié en cuanto a medidas generales, aunque entraremos en algunas medidas más concretas por sectores o por ámbitos, pero sí es verdad que como medida general quiero hacer mucho hincapié en que hay que tener el certificado COVID. Sabéis perfectamente que va a ser una condición sine qua non para acceder a establecimientos y a espacios de concurrencia pública, por lo tanto es importantísimo que todos los vecinos y vecinas tengan el certificado. Somos conscientes de la problemática, principalmente de procedimiento e informática o técnica, que está conllevando sacar este certificado. Nosotros, a través de acuerdos con el centro de salud, hemos puesto a disposición del conjunto de la ciudadanía nuestros servicios sociales. Es decir, pueden acercarse los fontaniegos y fontaniegas a la huerta, al Salón de la Huerta, al edificio del Salón de la Huerta, a los servicios sociales, para que le podamos ayudar a sacar el certificado COVID. Algo fundamental y que queremos recalcar. Es verdad que existe una circunstancia donde los errores, donde los datos personales pues son erróneos y en este aspecto no podemos ayudaros, pero sí lo puede hacer, como lo está haciendo hasta ahora, el centro de salud. Es decir, por la importancia que conlleva el certificado COVID para nuestro día a día, implementamos líneas de poder ayudar junto con el centro de salud, que es nuestro centro referente para este tipo de gestiones. Por lo tanto, está el centro de salud y está servicios sociales del Ayuntamiento de Fuente Andalucía para ayudar a emitir esos certificados tan importantes en el día de hoy, en el día a día de todos y de todas. En el ámbito de los eventos públicos, después de haber presentado una programación, una agenda desde todos los ámbitos, cultural, social, deportivo, tenemos que destacar como principal o con una evaluación de riesgo importante lo que sería nuestra cabalgata de Reyes Magos. A día de hoy no se suspende, quiero dejarlo claro, no se suspende la cabalgata de Fuente Andalucía, la cabalgata de 2022, de las Navidades, de estas Navidades, si bien se está trabajando por hacerla con las máximas garantías sanitarias. Es decir, se está trabajando para hacer una evaluación de riesgo concreta que conlleve al final unas medidas específicas que garantice la mayor seguridad y la protección de la salud de todos los vecinos y vecinas que puedan disfrutar de la cabalgata. En este aspecto se está trabajando en trazados alternativos para que discurra por calles y espacios más anchos de nuestro municipio, la prohibición de lanzamiento de caramelos, regalos en espacios específicos que entendemos que sea de mayor riesgo y, por supuesto, incluso en algunos casos, el control de acceso a esos espacios. Es decir, no se suspende la cabalgata de Reyes Magos, no hay ninguna medida ni ninguna norma que recoja que este tipo de eventos tenga que ser suspendidos. Nosotros seguimos con esta programación y esa normalidad, si bien hemos puesto en marcha un proceso de evaluación de riesgo que conllevaría medidas concretas para que se den todas las garantías sanitarias en este evento de carácter eminentemente público y que organiza el Ayuntamiento. En el ámbito de concurrencia pública, para que nos entiendan los vecinos y vecinas, todo lo que supone los establecimientos, bares, hostelería y todo lo que se pueda acceder, comercio, de forma pública en cuanto a su concurrencia, insistimos que estas medidas y recomendaciones vienen dictadas por la Junta de Andalucía y es nuestra obligación dar traslado e informar a la ciudadanía. En ese sentido, hay que recordar que para el acceso a los interiores de los establecimientos hay que aportar el certificado COVID y el gerente de dicho establecimiento debe garantizar y asegurarse de ello. Hacer hincapié en mantener una ventilación adecuada es fundamental como una de las medidas o recomendaciones importantes que nos hacen llegar. Ajustar el aforo a lo permitido, evitar aglomeraciones en entrada y salida. Recalco lo del aforo. El aforo, los establecimientos tienen un aforo limitado y estipulado por normativa. No se puede exceder de ese aforo y, por supuesto, en el control de entrada y salida requerimos esa atención para evitar aglomeraciones. Y en el caso de las hostelerías, en concreto de los bares con salón de comedor, pues
pedir o nos recomiendan que se separen las mesas y un máximo de 10 comensales por cada una de ellas. Otro ámbito importante, si bien un ámbito donde se le escapa a las administraciones públicas una actuación directa, pero es el ámbito privado, las casas. Y es un ámbito estrictamente privado y donde tiene que primar, como no puede ser de otra manera, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros y de nosotras. Aún así, las recomendaciones que nos trasladan y que a través de esta comparecencia queremos hacer llegar es el límite de número de núcleos familiares a la hora de juntarnos, ajustar el número de personas al espacio que tengan nuestras casas, los salones, la cocina, los patios, mantener una buena ventilación y que se dispongan los comensales por núcleo familiar en el caso de que fuera más de un núcleo, ¿no? En ese aspecto, nosotros lo que hacemos es trasladar esas recomendaciones y, por supuesto, hacer hincapié en la responsabilidad individual que en este ámbito hay que tener. Como digo, queríamos aprovechar esta comparecencia determinada y marcada por la situación sanitaria sobrevenida que venimos sufriendo en estas últimas semanas para recargar un ámbito o un aspecto fundamental, sobre todo por la fecha que nos acompaña, una fecha de mayor aglomeración, de mayor movilidad, y es la convivencia y el civismo en estas fechas y en esta agenda de actividad privada o de actividad familiar o de actividad pública. Y en ese aspecto queremos recargar que somos conscientes de las ansias de socializar, somos conscientes de las ansias de divertirnos con los seres queridos, con nuestros amigos, pero es verdad que tiene que ser algo compatible siempre con el derecho al descanso y con el civismo, tiene que ir acompañado de civismo. En ese aspecto, el objetivo que nos hemos marcado como ayuntamiento es un objetivo que debe ser la convivencia, el equilibrio entre el descanso, el equilibrio entre el civismo y la diversión, y por ello hay aspectos clave que queremos hoy enfatizar. Aspectos en el ámbito de los establecimientos, especialmente los horarios, la música y el aforo. En el ámbito del conjunto de la ciudadanía, el civismo y la responsabilidad. Y, por supuesto, mantener unos criterios y unas actuaciones que den la seguridad ciudadana deseada. En el aspecto de los horarios, de la música y del aforo, bueno, los establecimientos saben perfectamente que deben mantener y deben de cumplir la normativa vigente. Hay acuerdos tomados al respecto. Hemos tenido diferentes reuniones con este sector y apelamos a que se cumplan los acuerdos estipulados, que se cumpla la normativa vigente y, en cualquier caso, son conscientes de que deben tener autorizaciones oportunas en el caso de emisión de música o en el caso de horarios que ya la disponen. De cualquier forma, somos conscientes de la situación por la que pasamos y desde el ayuntamiento, a través del diálogo, entendemos, procuramos y estamos en vía de buscar una adaptación máxima a la normativa vigente, que es el camino que nos queda, y desde luego lo estamos haciendo con el diálogo, la escucha y buscando siempre un equilibrio entre los establecimientos y sobre todo los vecinos que están en las zonas de ocio de esos establecimientos. No nos queda más remedio, y en ese aspecto tenemos que llegar a un acuerdo y en ello estamos, y creo que se han pegado pasos importantes para que los establecimientos y los vecinos y el ayuntamiento lleguemos a un equilibrio de sentido común en los espacios de ocio, especialmente en el Paseo San Fernando, que es el espacio por referencia en cuanto a zona de ocio, que sea compatible con el descanso y que sea compatible con el respeto al conjunto de vecinos y vecinas que allí viven. Por eso es importante hacer hincapié en el civismo y la responsabilidad que tenemos que tener para conseguir esa convivencia y ese equilibrio. Hacemos un llamamiento, de verdad, con especial ahínco al comportamiento cívico que evite molestias, que evite suciedad y que evite, por supuesto, conflictos entre las personas que están divirtiéndose y, sobre todo, entre las personas que se divierten y descansan. Desgraciadamente, hemos recibido últimamente malas noticias en este aspecto, quejas vecinales que creemos que no deben pasar sin actuar. Es verdad que son momentos de divertirse, pero tenemos que hacer una diversión compatible y respetable con las personas que viven en el entorno de ocio. Ya tienen bastante con esta situación vamos a entenderla, de premolestia ya de por sí, así que no se la hagamos más complicado y evitemos situaciones de hacer
hacer necesidades fisiológicas en las calles colindantes de los espacios de ocio, que eso al final es verdad que tenemos un servicio de limpieza reforzado, pero incluso llega a crear conflictos en el propio momento y eso esperemos que se evite radicalmente. Nosotros vamos a poner pie en pared en ese aspecto, vamos a reforzar el servicio de limpieza, que es un mar menor, para que nos entendamos, hay que limpiar y es obvio y hay que reforzarlo, pero sí vamos a actuar contundentemente con el esfuerzo y el refuerzo de la vigilancia en esas zonas concretas donde se ha detectado y se ha transmitido esa queja de suciedad y de conflicto o molestia por parte de los vecinos y vecinas. La verdad que poco más que añadir, pero no sin antes recalcar dos aspectos fundamentales que quizás están relacionados con la responsabilidad que tenemos que tener y de qué forma tenemos que llevar nuestro ocio. Así que pedimos, por favor, hemos puesto en marcha una campaña a través de los establecimientos y lo haremos también a través de las redes sociales, de un comportamiento igualitario. Apelamos a vivir las relaciones sanas, libres, en igualdad. Para ello, como digo, hemos puesto una campaña con todos los teléfonos de información para luchar contra la violencia de género, para que rápidamente que se detecte esa situación, se comunique y se pueda actuar, pero nosotros apelamos a que entre todos y todas tengamos unas relaciones, como digo, sanas, libres y en igualdad, para tener un comportamiento igualitario en estas fiestas. Y por último, apelar también al conjunto de establecimientos que sean responsables en cuanto a la venta de alcohol a menores. La verdad que es algo que nos preocupa y nos lleva preocupando en las diferentes festividades. Hemos puesto también una campaña en este sentido. Depende mucho de que nuestros establecimientos, los gerentes de los mismos, pues se comprometan y sean responsables en no vender alcohol a menores. Y voy terminando ya, pero no sin antes anunciar de que hay un servicio perfectamente coordinado de cuerpos de seguridad que va a cubrir el conjunto de horario para reforzar la vigilancia en estos días. Agradecer al conjunto de cuerpos de seguridad y todos los agentes que hacen posible que velen por nuestra seguridad en estos días. Esperemos que no tengan que tener una actuación excesiva ni intensa, porque eso es señal de que se está comportando con civismo el conjunto de la ciudadanía, pero sí quiero anunciar que se amplía horario, que se amplió turno, que se ha reforzado vigilancia y que hay una coordinación estrecha, principalmente entre Policía Local y Guardia Civil. Igualmente, por el bien del conjunto de la ciudadanía que disfruta en estos espacios, principalmente el Paseo San Fernando, se ha hecho una programación de corte de calle que ruego encarecidamente que se respete ese corte de calle. Las vallas están para respetarlas, es una demanda tanto de la ciudadanía como de los propios establecimientos, es un acuerdo y un consenso entre todos, así que no venga nadie a título individual a romper ese acuerdo. Poco más que añadir. El repaso de esta comparecencia lo intento resumir en responsabilidad, prudencia, en el aspecto sanitario, calma, porque es importante vivir estos momentos con esa calma imprescindible para superar esta sexta ola. Es verdad que los datos oficiales nos abogan a tener una buena situación sanitaria, pero sí os puedo garantizar, después de conversaciones y gestiones al respecto, que va a haber un incremento importante de casos en nuestro municipio. Es verdad que no hay presión hospitalaria, no hay ingresos hospitalarios, es verdad que los síntomas son leves, pero es verdad que va a haber muchos fontaniegos y fontaniegas que se van a ver afectados por el contagio del virus. Un virus que en su última versión, en la versión de esta nueva cepa, pues la verdad que no está teniendo síntomas graves, pero sí está siendo muy contagioso, y eso hace que afecte a mucha población. En el aspecto de la convivencia y la responsabilidad y el civismo, apelamos al conjunto de la ciudadanía que nos lo pasemos bien, que disfrutemos estas fiestas con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, pero lo hagamos desde la responsabilidad individual y desde el comportamiento igualitario, del comportamiento respetuoso con el conjunto de ciudadanos y ciudadanas y, por supuesto, con el conjunto de vecinos y vecinas que viven en las zonas de ocio de nuestro municipio. Por mi parte, poco más. Desearos, por supuesto, unas felices fiestas, un feliz año nuevo, y esperemos pasar esta sexta ola con la responsabilidad que requiere, con la prudencia que conlleva y, por supuesto, con el civismo, insisto, el civismo y el comportamiento y el respeto entre las partes que entramos en juego en una fecha tan importante como son las navideñas, y que por una parte el ocio es importante, tenemos que divertir, pero también muy importante dejar descansar al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, busquemos ese equilibrio, apelo a buscar ese civismo y ese equilibrio entre todos y todas, y estoy convencido que lo vamos a hacer, lo hemos demostrado en otras situaciones difíciles porque ha pasado en nuestro pueblo, y esta seguramente lo haremos, y lo haremos con éxito. Así que nada más, felices fiestas, feliz Navidad, feliz año 2022.